gracias por este espacio, por este lugar, Señor, donde podemos venir en paz, en tranquilidad y poder disfrutar de tu presencia, Dios. Yo te ruego que tú bendigas cada persona que se ha desplazado para venir a este lugar para escuchar tu palabra, pero también aquellas personas que por alguna razón no han podido venir, pero están conectadas aquí a través del internet. Que tú hoy nos hables, Dios, que tú puedas usar mi vida para impartir esta enseñanza a tu pueblo, Dios. Háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muy buen día. Por favor, pónganse cómodos. Si no ha saludado a la persona que está a su lado, salúdela. Qué bueno que hoy Dios nos permite reunirnos, estar aquí en este lugar para poder disfrutar de la palabra del Señor en este día tan especial, en esta serie que Dios nos ha dado. Una verdad que nos hace libres, porque eso es lo que sucede. La Biblia dice que cuando conocemos la verdad nos libera, ¿cierto? No hay otra manera para ser libres sino a través de la palabra. Algunos utilizan otros métodos para liberación y lo demás, pero nosotros consideramos que la mejor manera que una persona es libre es cuando conoce ¿qué? La verdad, cuando conoce a Jesús, cuando conoce la palabra, y esa verdad nos hace libres. Hoy vamos a hablar de un tema que he titulado El camino verdadero. El camino verdadero. Hay muchos caminos. En la vida encontramos una serie de caminos por un lado y por otro. Nos encontramos en la vida donde hay decisiones para tomar, hay corrientes, hay filosofías, hay lugares, tantas cosas que hay. Pero diga conmigo, hay solamente un camino y ese camino se llama Cristo Jesús. Y de eso vamos a hablar. Hoy vamos a hablar del Evangelio de Cristo Jesús. Uno de los peores problemas o de los mayores errores que se cometen en el pueblo cristiano es que una vez que la persona se convierte a Cristo, se deja de predicar el Evangelio de Jesús. Se comienzan a hablar de una serie de cosas, de mensajes, de temas que pueden ser interesantes, pero que no podemos dejar a un lado la predicación del Evangelio de Jesucristo. Pablo lo dijo de esta manera, que en el Evangelio hay poder. Es decir, que cuando una persona vive, camina, escucha el Evangelio, es una persona que tiene poder. Por eso es que la iglesia tiene que constantemente escuchar el Evangelio de Jesús. Conceptos que al parecer ya son muy básicos, que se caen de su peso, pero que no todas las personas tienen claridad. Y por eso uno como pastor tiene que volver a refrescar aquellos conceptos que son tan fundamentales en la vida cristiana. Porque algunas personas creen que son salvos, pero ni siquiera saben por qué son salvos. Ah, sí, yo soy salvo. ¿Por qué? No sé, pero yo soy salvo. Hay muchas personas que transitan, dicen que van camino al cielo, pero no saben por qué van camino al cielo. Y vamos a mirar una escritura que está en el libro de Juan, capítulo 14, a la altura del verso 1, donde Jesús está con sus discípulos, está hablando con ellos, le está comentando las cosas del reino, y surge una pregunta de uno de ellos. Pero vamos a mirar qué dice Jesús. Juan capítulo 14, a partir del verso 1 en adelante. Dice: no se turbe vuestro corazón, no se confundan, no se aflijan, no se angustien, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. Es decir, crean en Dios y crean en mí. O sea, ustedes estén seguros, estén firmes, sepan sobre qué fundamento está su vida. Dice el Señor Jesús, verso 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Diga conmigo, vendrá otra vez. ¿Qué está diciendo el Señor? Que va a venir otra vez. Eso es lo que dice la escritura. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y dice la escritura en el verso 4: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Hasta ahí está el diálogo y está bien. Pero uno de los discípulos, dice el versículo 5, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? O sea, ¿cómo sabemos, Señor? Y Jesús le responde diciendo en el verso 6: yo soy el camino y la verdad y la vida.
nadie viene al Padre sino por mí. Y esto, mis amados, es una sentencia eterna. Escúcheme. Una de las falacias más grandes que se ven hoy en día, donde la iglesia se ha venido contaminando, y el hecho es que el 60% de las personas que asisten a una iglesia piensan que aparte de Jesús hay otro camino. Creen que Jesús no es el único camino. Y piensan que por hacer actividades, que por hacer eventos, que por participar en ministerios, que todo eso es importante, escúcheme. Pero nada de eso es el camino para llegar al cielo. Porque la gente piensa que por estar ocupados, estar en el activismo, entonces eso los va a llevar al cielo. Porque tienen un grupo de personas grande, numeroso, entonces eso los va a llevar al cielo. Pero quiero decirles que eso no es el camino. Eso es importante, sí. Se han atrevido hasta a pensar, oiga, pues pensándolo bien, no necesariamente los cristianos van a ir al cielo. Porque yo conozco personas que no son cristianos, pero que también se van para el cielo. Porque son buena gente. Porque hacen obras de caridad. Porque contribuyen, porque aportan. Porque hacen obras benéficas y lo demás. Porque son muy altruistas. Entonces, yo creo que también esas personas pueden ir al cielo. Ahora, la pregunta para ustedes es, ¿será que ese tipo de caminos también los va a llevar al cielo? ¿Qué creen ustedes? No, no, escúchenme. Jesús lo dice de una forma enfática, lo dice de una forma radical, sin dejar ningún lugar a las dudas. Dice, nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. ¿Sí es claro o no? Ahora, no son palabras de cualquier persona, no lo está escribiendo cualquier persona. Es el mismo Jesús que está teniendo la certeza y la seguridad para decirle a los discípulos y para decirnos a nosotros, absolutamente nadie puede ir al cielo si no es a través mío. Obvio, la iglesia tradicional católica dice que todos los caminos conducen a Roma. Y yo no refuto eso, puede ser cierto. Puede que todos los caminos conduzcan a Roma, pero a nosotros nos interesa ir a Roma. A nosotros nos interesa llegar ¿a dónde? Al cielo, llegar al Padre. Y si bien es cierto que todos los caminos conducen a Roma, la Biblia nos dice, la Biblia, que es la palabra de Dios, dice que solamente hay un camino para llegar al cielo, y ese camino se llama Cristo Jesús, Jesús de Nazaret. ¿Cuánto le da un aplauso a él? No hay otro camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, y escúcheme que esa palabra es interesante, nadie viene al Padre sino por mí. Cuando dice nadie, es que fuera de él no hay otro. Por eso la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, a la altura del verso 12, dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Escuchen esto, mis amados. No hay nadie, no hay ninguna otra persona que pueda otorgar la salvación, sino solamente Cristo Jesús. Por eso la gente nos critica y dice, pero ustedes solo Cristo, Cristo, Cristo. Claro, porque es que solamente Cristo salva. Amén. Nadie más va a traer salvación. Y tú tienes que tener los conceptos. Por eso estamos hablando hoy del Evangelio de Jesús. Estamos hablando del camino verdadero. Y tú no te puedes dejar mover del camino verdadero. Tú no te puedes desviar del camino, salirse para un lado, coger un atajo. No, amados. Tenemos que estar firmes, tenemos que estar anclados en la verdad que es la palabra de Dios. Vamos a tocar un concepto que es la hematología de la redención. La hematología, tal vez para algunos es un concepto que es nuevo. La palabra hematología tiene que ver con la sangre. Vamos a mirar cuál es esa sangre que nos da la salvación. Y esto es muy interesante. El tema del concepto de la sangre, según Levítico capítulo 17, dice que la vida está en la sangre. ¿Dónde está la vida? En la Nueva Traducción Viviente dice, porque la vida del cuerpo está en la sangre. ¿La vida del cuerpo está en dónde? Quítenos la sangre y ¿qué nos queda? Nada. Quítenle la sangre a una persona y ¿qué queda? Nada. Por eso es que es tan importante el concepto de la sangre. Lo que pasa es que cuando se habla de la sangre de Cristo, se toma para una cantidad de cosas. Se va a caer, viene un accidente, sangre de Cristo, cúbreme. No. La sangre de Cristo no es para cubrirte. Van los niños para el colegio, que la sangre de Cristo te cubra, te proteja. Uy, Dios, guárdeme este carro con la sangre de Cristo. No. Señor, bendice mi negocio con la sangre de Cristo. No. Para eso no es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo
fue derramada para limpiar pecados. Eso dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Dice que sin derramamiento de sangre no habrá ¿qué? Perdón de pecados, limpieza de pecados. Es tan importante esto, escúcheme, que en el Antiguo Testamento el Señor instituye el sacrificio de los animales. ¿Sí recuerdan eso? De los machos cabríos, de los carneros, en donde el sumo sacerdote una vez al año sacrificaba estos animalitos, y con esa sangre que era derramada, entonces temporalmente, parcialmente, ¿qué sucedía? Se cubrían los pecados. Entonces el pueblo de Israel se la pasaba en eso, y cada año hacían ese tipo de sacrificios, y entonces ese año quedaban temporalmente ya cubiertos sus pecados, y así se la pasaban. Y esto es conocido en todas partes, el pueblo de Israel lo conoce muy bien, y más nosotros tenemos que entender eso de la importancia de la sangre de Cristo. Dígale que está a su lado: si no se derrama sangre, no se puede restaurar la vida. ¿Y qué es eso de restauración? Restauración es redención, restauración es limpieza, restauración es salvación. Por eso nosotros vemos en la primer pareja que se llamó ¿cómo? Adán y Eva, hombre y mujer los creó Dios, ¿no? Aunque hoy la sociedad y las diferentes corrientes quieran manejar otro tipo de conceptos, la Biblia dice que hombre, varón y hembra los creó Dios. Así fue que Dios creó. Pero este hombre y esta mujer fallaron, cometieron pecado. ¿Y qué hicieron cuando cometieron pecado? Ustedes saben la historia. Se sintieron vergüenza, se asustaron, se escondieron y quisieron cubrirse con hojas de higuera. Y el Señor dice: no, por ese lado no es. O sea, no es en sus fuerzas, no es en sus herramientas, no es en sus estrategias, no es en sus habilidades, no es en sus conceptos, no es como ustedes piensen. Y entonces tiene que sacrificar, tiene que degollar unos animalitos que eran inocentes, que no tienen nada que ver con el asunto. Y entonces, ¿qué hace? Los tiene que matar, tiene que quitar la piel, y con esa piel los cubre. Fíjense que desde el principio la importancia de la sangre. Y en Génesis capítulo 2, versículo 7, nos muestra cómo es que nace, de dónde viene, que este tema es bien interesante, de dónde viene la sangre, de dónde es que el ser humano tiene la sangre, dónde es que adquiere la sangre, en qué momento es que el ser humano adquiere la sangre. Y está aquí en Génesis capítulo 2, verso 7, está la creación de la raza humana. Escúcheme en esto. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo y la tierra. Escúcheme, ¿quién fue el que formó al hombre? Dios. No fue una explosión cósmica, no fue un accidente, no fue digamos que la evolución del hombre y lo demás, las diferentes corrientes y ideologías que hay hoy en día. No, la Biblia es muy clara. La Biblia es el manual de vida, y escuche lo que dice. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz ¿qué? Aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí en el momento que el Señor sopla, viene el aliento de vida, viene la sangre de Dios. Entonces conocemos el primer hombre que se llamó Adán, que recibe la sangre ¿de quién? ¿De quién recibe la vida? De Dios. Y este hombre comenzó a transitar con la sangre que Dios le había dado a través de ese soplo, ese hálito de vida. ¿Hasta ahí me están siguiendo, por favor? Y está el hombre, y Dios le da unas instrucciones. Le dice: ok, ya, yo te he creado, te he formado, y ya todo lo he hecho para ti. ¿Sí sabían eso? Que Dios forma al hombre, y después de que ha hecho todo, forma al hombre para que el hombre ¿qué? Disfrute, administre, tome lo que le corresponde. Y entonces Dios hace una advertencia: mira, todo esto lo puedes hacer, pero no me falles, no peques, porque ciertamente el día que tú peques, ese día ¿qué? Morirás. Ahora, ¿qué hizo Adán? Desobedeció, y Adán pecó. Y en el momento que Adán peca, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en lo espiritual? ¿Qué sucedió? Hubo una desobediencia a Dios. ¿Y qué pasó con eso? ¿Murió Adán? No, siguió caminando, siguió físicamente, pero hubo una muerte, y fue una muerte ¿qué? Espiritual. ¿Por qué hubo esa muerte espiritual? Sí, eso fue lo que la ocasionó. Pero ¿qué pasó con Adán? A partir de ahí, por su pecado, contaminó su sangre. Ahora, la sangre divina que había recibido, la sangre limpia que había recibido, ahora había sido contaminada por el pecado. Porque el diablo peca desde el principio y le obedeció a Satán. Ahora era un hombre que había sido contaminado.
Ahora su sangre había dejado de ser pura. Ahora su sangre estaba como contaminada. Y tienen relación con su esposa y vienen los hijos, Caín, Abel y lo demás. Y esos hijos, escúcheme, según los estudiosos, el ADN de una persona es transmitido. Una persona nace fruto de la unión de un hombre y una mujer. No hay otra manera. No hay otra manera. Pero el que transmite el ADN en el ser humano es ¿quién? ¿El hombre o la mujer? El hombre. Y todos nacemos con el ADN de nuestro padre. ¿Es así o no? Ok. Adán entonces tiene sus hijos, nietos, bisnietos, generación tras generación, y todas las personas comienzan a nacer con la naturaleza, con el ADN adámico. Por lo tanto, todas las personas nacen con pecado, que es lo que se conoce como el pecado ¿qué? Original. ¿Hasta ahí estamos? Escuchen lo que dice la Biblia, Romanos capítulo 5, versículo 2. La gente piensa, y esto es para aquellos que piensan que siendo buena gente se llega al cielo. ¿Alguien ha pensado eso? Ah, que si yo soy buena gente, yo voy a llegar al cielo. Fulano es buena gente. Yo conozco personas que son buena gente. Y alguien muy cercano me dijo, yo sé que ella cuando muera va a ir al cielo porque ella es muy buena gente. Pero ¿cuántos saben que por ser buena gente nadie llega al cielo? Ese no es el camino. Ese no es, porque algunos dicen, yo tengo mi propia religión. Y es respetable. Usted tiene su religión. Estos días alguien me dijo, yo sé que usted tiene una religión diferente a la nuestra. Le dije, no, yo no tengo ninguna religión. ¿Cómo que no, primo? Le dije, no tengo religión. ¿Cómo que usted no tiene religión? No. Porque es que Jesucristo, el cristianismo no es religión. El cristianismo es una ¿qué? Relación personal con Dios. Y Jesús no vino a instituir una religión más. No. Él no vino a ser un líder más religioso. No, para nada. Porque Jesús no es religión. Jesús no es religioso. Porque, ¿qué es religión? A ver, ¿ustedes lo saben? ¿Qué es religión? ¿Qué es la palabra religión? Okay. Muy bien. Es la palabra religere, que quiere decir, ¿cómo me ligo? ¿Cómo me uno? Entonces religión son todos los métodos que el hombre coloca, que el hombre se impone, que el hombre sigue, pretendiendo que a través de esos métodos se conecta con Dios. Eso es religión. Métodos que el hombre coloca en su vida, impone en su vida, maneja en su vida, pretendiendo que con esos métodos se une a Dios. Pero diga conmigo, Jesús no es religión. Entonces la gente piensa que mi religión es no hacerle mal a nadie. Esa es mi religión. Y practican. Ahora, ¿cuántas religiones hay? Miles de religiones. Es más, cada uno podría tener su propia religión. Porque cada uno tiene sus propios conceptos. Y cada uno se puede crear sus propios dioses. Mi Diosito me entiende. Mi Diosito sabe por qué hice esto. Y pueda que su Diosito sí lo sepa. Y pueda que su Diosito se lo avale. Pueda que su Diosito se lo apruebe. Pero es que nosotros no vamos a ser medidos por nuestro Diosito, sino por el Dios de los cielos, el Dios de la Biblia, el Dios que creó absolutamente todo. Y tú y yo tenemos que estar regidos por el Dios de los cielos, el Dios de la Biblia. ¿Están conmigo o no? ¿Hasta aquí me siguen? ¿O ya están molestos conmigo? ¿No? Es lo que dice la Biblia. De pronto algunos se molestan y ya se desconectaron. Bueno, no tiene ningún problema. Pero quiero decirles lo que está en la Biblia. Ahora, lo ratifica ¿cómo? Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cuál hombre? Adán. Hasta ahí vamos. Por un hombre. Y por el pecado la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es decir, que el que peca tiene como resultado ¿qué? La muerte. Ya vimos en Adán. Tal vez no fue una muerte literal, física, pero sí fue una muerte espiritual. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres. Originalmente dice toda la humanidad. Son hombres y mujeres. O sea, por causa de la muerte, del pecado de un hombre, trajo la muerte y como consecuencia pasó para todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. Y como todos, en lo humano, en lo natural, somos hijos de Adán y Eva, te guste o no te guste, la Biblia dice que Eva es la madre de todos los vivientes. De hecho, la palabra Eva es madre de todos los vivientes. ¿Sí sabían eso? Ahí está en Génesis capítulo 3, versículo 20. Eva, la madre de todos los vivientes. Nosotros nacimos ahí. Entonces escuchen esto. Por eso es que usted
y yo estábamos perdidos. Por eso es que una persona desde que nace está perdida. Porque nace desde su concepción, dijo David, desde el vientre de mi madre, desde que fui formado, nací en pecado, nací en transgresión. ¿Sí sabían eso? Del momento que el óvulo, o mejor, el espermatozoide fecunda el óvulo, ahí ya viene en pecado. Pero es que un niño, tú no tienes que enseñarle a que haga las cosas malas. Al niño no tiene que enseñarle a mentir. Ellos mienten por naturaleza. Ellos hacen lo malo por naturaleza. Por eso la lucha de nosotros como papás es que enseñarles a qué, a hacer el bien, a que obedezcan, a que no diga mentiras, a que haga lo bueno, porque el niño ya sabe hacer lo malo, porque por naturaleza, diga conmigo, genéticamente, venimos así. Eso lo dijo David, Salmo 51, versículo 5. Pues soy pecador de nacimiento, así es desde el momento en que me concibió mi madre. Es decir, que nosotros desde que nacemos, un ser humano desde que nace está perdido. Por eso es que Pablo dijo que no hay justo ni uno solo. Uy, tan buena gente que se ve, pero no, si no tiene a Cristo en su corazón no va a pasar nada. Por eso nadie puede entrar al cielo porque es un pecador. Entonces Dios tiene que mirar a ver qué ser humano puede traerle la salvación a alguien. Y cuando mira por todo lado, ¿quién podría? Ninguno, porque todos estábamos contaminados y no pasó nada. Fuera de eso, el contexto religioso que nos metieron con el respeto, quizás alguien se pueda molestar, de seguir imágenes, de seguir ídolos, de seguir una cantidad de cosas. Entonces la gente, yo creo que si tengo la fe en fulano de tal, en la Virgen no sé qué, en el negrito Felipe, en uno en el otro, piensan que por ese lado se van a salvar. Y no, porque todo el que pisó esta tierra, exceptuando a Jesús, que lo vamos a mirar, todo el que pisó esta tierra ya nació contaminado y la sangre de ninguno podría salvarnos. Pero la religión nos enseñó una cantidad de conceptos que todavía están arraigados en el corazón de las personas. Ideas que están en la mente y que eso de cierta manera ha colocado como una anestesia, un tranquilizante para que la gente viva de cualquier manera, porque eso es más estrategia del enemigo. Conceptos como por ejemplo el purgatorio. ¿Han escuchado ese término? ¿Sí lo han escuchado o no? Levanten las manos que no han escuchado. Que sí, que han escuchado purgatorio. La palabra purgatorio. Yo les invito, los reto a que lo busquen en la Biblia a ver si aparece. Y no aparece. Conceptos como misa, conceptos como papa, conceptos como hostia. Ninguno de los conceptos están en la Biblia. Han sido autoimpuestos por la religión católica romana. Y la gente dice, es esto y seguimos eso. Pero nosotros no podemos seguir unos conceptos de hombres, tenemos que ir a la palabra de Dios. Porque aquellos que siguen esos conceptos van a tener una sorpresa muy desagradable en algún día. Que piensan que están bien, que caminaron bien, que hicieron las cosas bien, pero un día se van a levantar, van a despertarse y ¿a dónde se van a encontrar? Quizás en condenación eterna. Por eso tenemos que tener cuidado. Entonces piensan que si hacen actividades y bueno, yo puedo hacer esto, pero enseñaron un concepto que muchos lo sabemos y es que el que peca y ¿qué? Y reza, empata. Bueno, entonces viva de cualquier manera, usted va y reza y ya si usted rezó, entonces ya quedó igual, ya quedó bien con Dios. Por eso es que encontramos gente que hace tanta maldad, pero que van a la iglesia y se arrepienten y lo demás y ya creen que están bien. Y se olvidan de lo que dice la palabra en Isaías capítulo 64, versículo 6, que para Dios tu justicia, esas obras son como trapo de inmundicia. Claro. ¿Por qué van a ser trapo de inmundicia esas obras? Porque es que a Dios no lo podemos apantallar, a Dios no lo podemos descrestar con nuestras obras, porque Dios no es como nosotros. Nosotros nos dejamos apantallar por las obras, pero Dios dice no, porque Dios mira mucho más allá. ¿Qué es lo que mira Dios? El corazón, el corazón. Por eso el primer concepto que quiero que nos quede claro es que todos nacemos siendo pecadores. Pastor, desde el bebé que tiene 8 días de nacido, mira tan lindo, parece como un angelito. Un angelito, ya nació con pecado original. Por eso escúcheme en esto. Yo tengo que tener el concepto muy claro, que mi papá fue un pecador, que mi abuelo fue un pecador, que mi tatarabuelo fue un pecador, que yo nací siendo un pecador,
que mis hijos son pecadores, que mis nietos son pecadores, que mis bisnietos son pecadores, a menos que yo corte con eso. Si yo no corto con eso, va a seguir. Por eso para muchos el mensaje hoy es muy importante. Un día se acercaron los fariseos y criticaron a Jesús y dijeron, sacaban pecho, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús se voltea a mirar, los hijos de Abraham son hijos del diablo. Ay, pero ¿cómo fue duro Jesús? Claro. Nosotros, ¿cómo nos va a decir eso Jesús? Si nosotros seguimos la ley, si nosotros cumplimos la ley. Sí, pero es que el cumplimiento de la ley no te exime de tu responsabilidad. Tú eres pecador por naturaleza, a menos que se arrepienta. Entonces, toda la humanidad estaba perdida. No había nada que hacer con la humanidad, porque el pecado había sido traspasado de lugar a lugar, de generación en generación. No había nada que hacer. Por eso cuando Jesús llega, encuentra un desfile de personas que estaban listas para irse al infierno. Porque lo único que merecía el ser humano por su naturaleza, y a eso le sumamos nuestros pecados que hacemos, lo único que merecía era ¿qué? La condenación, el infierno. No había nada más. Pero diga conmigo, hasta que llegó Jesús. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es la palabra evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Hasta que llegó el evangelio, hasta que llegaron las buenas noticias. ¿Y cómo llegó Jesús? ¿Cómo llegó Jesús? ¿Cuál fue el nacimiento de Jesús? Fue algo sobrenatural, ustedes saben. Les recuerdo la historia. Un día estaba una mujer virgen. ¿Por qué era virgen? Porque no ha tenido relaciones con nadie. La gente dice, uy, pero es que ustedes odian a María, ustedes no la quieren. No, 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 para nada, no se confundan. No es así. ¿Cuántos odian a María? No. Nosotros la respetamos. Mire, es tan respetable esta mujer, fue tan digna esta mujer, que Dios puso su mirada en ella. Dijo, esta mujer es un instrumento en mis manos. Y la utilizó precisamente como eso, como un instrumento para que a través de ella viniera el Salvador. Y es así como un día, entonces viene un ángel y habla con María. Dice, María, oye, tú vas a concebir un hijo. No, pero yo no voy a... Si yo no he tenido varón, yo no he conocido ningún hombre. Dice, no, espérate. Es que lo tuyo va a ser diferente. Dios te ha escogido a ti. No, pero yo no soy digna. No importa. Dios te ha escogido a ti para que a través de tu vientre nazca ¿quién? El Salvador del mundo. Dios va a utilizar tu vientre para traer a esta tierra al Salvador del mundo, que se llama Jesús. Pero ¿cómo? Mira, el Espíritu Santo hará sombra en ti y vas a concebir de una forma divina, una forma sobrenatural. Usted sabe que ese fue el nacimiento de Jesús. Y nace Jesús en una mujer llamada María, que hasta ese momento era virgen. Y así nació. Esto es importante porque uno de los ataques más fuertes es en la divinidad del nacimiento de Jesús. Y según lo que relata la Biblia, así es. Que el nacimiento de Jesús fue virginal. ¿Sí? ¿Están conmigo? Hasta ahí vamos, por favor. O alguno ya desviado por ahí en otro camino. Así es. Entonces nace Jesús. Jesús es concebido ¿por quién? ¿Cuál es el padre de Jesús? El Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Por lo tanto, la sangre que fue transmitida a Jesús, ¿de dónde provino? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Por eso es que Jesús es diferente a cualquier persona que haya pisado esta tierra. Ay, pero igual que Mahoma, es que es un líder más, es que es un profeta más. No lo comparen absolutamente con él. Jesús es incomparable. Por eso es llamado el lirio del valle, único en su género. Único. Y Jesús nace ahí. Nace y camina en esta tierra como un ser humano. Tentado en todo, dice la Biblia, pero ¿qué? Sin pecado. Hasta el último instante de su transcurrir en esta tierra, Jesús caminó sin pecado. Es decir, que nunca manchó la sangre divina, la sangre de Dios. Nunca la manchó. No un solo manchón. Una sangre divina. Por eso la única sangre que el Señor acepta para limpieza de pecados es la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. ¿Alguien le pone un aplauso al Señor? No hay otra sangre.
Porque es que la sangre de Jesús no era una sangre común, no era la sangre como la que nosotros tenemos. La Biblia lo muestra, que cuando un soldado allá en la cruz del Calvario le atraviesa una lanza que sale de su costado, agua y sangre, y dice, uy, esta sangre es diferente. Diga, porque la sangre de Jesús es diferente. La sangre de Jesús no se podía comparar absolutamente con nada. Y esa sangre fue la que el Señor recibió. Por eso Jesús, según lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, Jesús es conocido como el segundo Adán. ¿Sí es así o no? Mírenlo en Romanos capítulo 5, versículo 14. Escuchen por favor, voy a leerlo en esta nueva traducción viviente. Romanos 5, versículo 14 en adelante. Sin embargo, dice en esta versión, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandato explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Entonces concluimos aquí que cuando Adán peca, ¿qué sucedió? Contaminó su sangre. Y como contaminó su sangre, trajo muerte, y toda esa muerte pasó a toda la humanidad. Pero cuando viene Jesús, Jesús en contraste a Adán, ¿qué hace Jesús con el Padre? Lo obedece en todo. Hace la voluntad del Padre. No mancha su sangre. Por lo tanto, Jesús caminó siempre en santidad. ¿Qué es santidad? Siempre separado para el uso exclusivo de Dios. Así caminó. No hizo absolutamente nada en contra del mandato de Dios. Caminó en pureza. Caminó siempre en la naturaleza divina, en la naturaleza de Dios. Y eso, escúcheme, esa limpieza, mire, esto es profundo. Esta limpieza, esa pureza, esa santidad de Jesús se la transmite a todo aquel que en Él cree. Y eso es lo que se conoce como la justificación. La justificación es mostrarnos delante de Dios como si nunca hubiésemos ¿qué? Pecado. Wow, eso es maravilloso, ¿no? Yo me emocioné cuando conocí ese concepto de la justificación. O sea, cuando Dios te ve, no te ve a ti, sino que ve a su Hijo, que derramó su sangre, y por lo tanto a ti y a mí, si es que hemos creído en Jesús, entonces nos ve limpios, puros, santos. Por eso es que a los cristianos, a los hijos de Dios, se llaman santos. Pero tenemos que vivir en ese camino. Entonces ya nuestra vida no es igual, escúchame. ¿De dónde veníamos? De una naturaleza que adámica, pecaminosa, contaminada por el pecado. Pero cuando hacemos un par en nuestra vida y creemos en lo que hizo Jesús, ¿qué hizo Jesús? ¿Quién cree en Jesús? Levanten las manos que creen en Jesús. ¿Qué crees de Jesús? ¿Qué crees de Jesús? 4 cosas que tú debes creer. Primero, que Jesús cargó con tus pecados. Que Jesús tomó tus pecados. ¿Cuándo tomó los pecados? ¿En qué momento? En el momento que Jesús se bautiza, carga los pecados de la humanidad. Luego, ¿qué hace Jesús? 3 años y medio, que duró su ministerio, va a la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, ¿qué hace? Derrama su sangre. ¿Por qué derramó su sangre? ¿Por qué no se murió de un infarto? ¿Por qué no se murió ahogado? Jesús murió ahogado. No. ¿Por qué Jesús no murió de un infarto? No. ¿Por qué Jesús murió de esa forma tan sanguinolenta? ¿Por qué? Porque era necesario que Él derramara hasta su última gota de sangre. Porque sin qué derramamiento de sangre no hubiera qué, no hay qué, limpieza de pecado. ¿Me están entendiendo? Porque es que la sangre de Jesús solamente sirve para limpiar pecados. Entonces Jesús derrama su sangre. ¿Y qué pasa? Como murió, como derramó su sangre, ¿qué pasó? Muere. ¿Jesús murió o no? Creemos que Jesús murió. ¿Cuántos creen que Jesús murió? Yo creo que Jesús murió. ¿Sí? Pero no se quedó en la cruz.
como lo muestra la religión. Ay, quedó fracasado, derrotado ahí en la cruz. Ay, pobrecito Jesús. No, él no se quedó así. Pasó sí, una estancia así. Pero él no se quedó derrotado. Él no es ningún pobrecito. Ay, pobre. Ay, lloren a Jesús en la cruz. No. Porque ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Jesús murió y fue sepultado, ¿sí o no? Y lo cuarto, él no se quedó en una tumba. ¿El qué? Resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Diga conmigo, Jesús vive por los siglos de los siglos. Jesús vive para siempre. Amén. Entonces, cuando yo creo eso de Jesús, yo creo completamente eso, estoy completamente seguro de eso, entonces yo entrego mi vida a Él. Reconozco que soy un pecador. Me arrepiento, Señor, perdona mis pecados, perdona mi maldad. Pero ¿me quedo solamente confesando mis pecados? No, porque la Biblia dice que el que los confiesa, o sea, yo debo que confesarlo y qué, y apartarnos para encontrar la misericordia de Dios. Yo debo confesar mi pecado, escúchame esto, debo confesar mi pecado y no solamente quedarme en la confesión, sino que tengo que tomar una decisión de qué, de apartarme de mi pecado. Y cuando yo confieso mi pecado y me aparto de mi pecado, yo recibo la nueva vida. Yo recibo el nuevo nacimiento. ¿Sí es así o no? El nuevo nacimiento es cuando la persona toma la decisión. No es que tú tengas que ir efectivamente a un lugar, a una actividad en particular. No, tú lo puedes hacer en tu lugar secreto, en tu casa, hoy mismo lo puedes hacer. Tomar la decisión por Cristo Jesús, entregar tu vida a Él. Y el Señor te sella, te marca, tú eres mío, tú eres mío, tú eres mío. ¿Y cómo te marca? ¿Cuál es el sello? ¿Están enlazando todo lo que conocen? ¿Cuál es el sello? El Espíritu Santo, que son las arras de su justicia. Entonces el que nace de nuevo tiene al Espíritu Santo. ¿Todos tienen el Espíritu Santo entonces? No, porque si no ha nacido de nuevo la persona no tiene al Espíritu Santo, no ha sido sellado. Es otro concepto religioso. Todos somos hijos de Dios, no todos son hijos de Dios. Todos tenemos al Espíritu Santo, no todos tienen al Espíritu Santo. Por eso unos obran en sus fuerzas, en su capacidad, otros en el poder de Dios. ¿Están notando? A sus hijos entonces les da el Espíritu Santo y tú naces de nuevo. Y es cuando Pablo le escribe a los Corintios en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, ahora he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir esta palabra? El nuevo nacimiento, una persona es, ahora tú estás hecho nuevamente. Tú tienes ahora un nuevo género, escuchen esto. Algo que no existía, ahora vuelve a existir, ahora existe. ¿Qué está diciendo Dios? Que ya tú no eres del género de tu padre, ya tú pasas de ser de la descendencia adámica para ser una descendencia de Dios. En otras palabras, escúchame que esto le quema los fusibles a alguno. En otras palabras, ahora el que ha nacido de nuevo, el ADN es el ADN de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora, mire, una persona que tuvo la sangre de Dios, ¿qué fue quién? ¿Quién fue la primera persona? Adán, cuando fue creado. Luego hubo una segunda persona que tuvo la sangre de Dios, ¿qué fue quién? Jesús en su nacimiento virginal, ¿sí o no? Pero ahora hay un grupo de personas que tienen la sangre de Dios. Quema los fusiles a muchos, porque en nuestra mente que es tan pequeña no nos cabe ese tipo de conceptos. ¿Quiénes son aquellos que también tienen la sangre de Dios ahora? ¿Quiénes? Los hijos de Dios. No digan todos, no, la iglesia. Bueno, la iglesia sí, los que se han convertido de verdad. No diga, la denominación fundamental. Esto no se trata de denominaciones, se trata de poner la fe en Cristo Jesús. Y no importa tú quién eres, ni de dónde vienes, ni quién fue tu papá y lo demás, pero cuando tú crees en Cristo Jesús, tú vas a ser nueva criatura. Y entonces dice la Biblia en Juan 1:12, mas a todos los que lo recibieron y creyeron en Él, en Jesús, les dio el privilegio de llegar a ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Wow, es una palabra fuerte. Hijos de Dios. ¿Llegar a ser qué? No primos, no sobrinos, no testigos de Jehová, sino hijos de Dios. Por eso el Hijo de Dios está en una altura diferente. ¿Hasta ahí van conmigo? ¿Me siguen todavía o no? Entonces, el que ha nacido de nuevo debe entender qué posición tiene.
Y si tú has entendido tu posición, tienes que caminar acorde a tu posición, congruente a tu posición. Y se debe suponer que entonces, aquí está mi hija sentada. Cuando ustedes ven a mi hija, que muchos la conocen, ustedes pueden deducir que mi hija, María Alejandra, que está aquí hoy conmigo, mi hija tiene el ADN mío. ¿Sí o no? Yo lo deduzco, ella lo deduce. Ustedes lo saben, así es la hija del pastor, ella tiene el ADN del pastor. Se debe suponer también que si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tienes que tener el ADN. Y que tenemos que acompañar eso, porque no solamente decir, yo soy hijo de Dios y sacar pecho, es que yo sí, ustedes no. No. Es que eso tiene que acompañarse con cambios en nuestra vida. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y tenemos que comenzar a dar un fruto como dignos hijos de Dios. Jesús lo dijo de esta manera: por sus frutos los conoceréis. La gente va a saber que usted es hijo de Dios, que usted es hija de Dios, por sus frutos, por las evidencias. Ahora, esas evidencias que nosotros damos, ese fruto que nosotros damos, esas acciones que nosotros tenemos, ese obrar que nosotros tenemos, es como consecuencia de la salvación, no para obtener la salvación, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Y el Hijo de Dios hace buenas obras, se comporta bien, es un buen ciudadano, es un buen esposo, es un buen hijo, es un buen padre, es un buen cristiano, no para obtener la salvación, sino como resultado de una salvación que ya obtuvo. ¿Es claro o no? No, es como yo soy amigo del pastor, yo soy amigo del pastor, como yo soy de la iglesia, soy de los más antiguos, soy el que más colaboro, entonces me gano eso. No, ninguna obra. Ninguna obra. Por eso yo creo que muchas personas que están aquí o que están conectadas en este momento están en la balanza, están ahí. Sí están en la iglesia, pero no han tenido una decisión por Cristo Jesús. Tu estadía en una iglesia, tus diezmos, tus ofrendas, lo que tú hagas, nada de eso te va a salvar. ¿Sí? Pensé que iban a decir amén. O alguien está pensando, posiblemente alguien está pensando, como yo diezmo, entonces yo me salvo. No conozco una sola persona que sea salva por sus diezmos. Como yo participo en el ministerio fulano de tal, entonces voy a ser salva por lo que yo hago. No. Vayan ahí al libro de Juan, capítulo 1, versículo 2. ¿Qué dice la Biblia? Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales, escúchelo para que te quede claro el concepto, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿quién? De Dios. Wow. ¿Entendieron eso? Profundo. Sencillo pero profundo. Fuimos engendrados de Dios. Por eso los fariseos se molestaron con Jesús cuando Jesús dijo, yo soy hijo de Dios. ¿Hijo de Dios? O sea, se está diciendo que es Dios. Está diciendo que... Y se molestaron. ¿Jesús está diciendo alguna mentira? No. Jesús era el Hijo de Dios. Tenía la sangre de Dios. ¿Verdad? Por eso Jesús les increpa a los discípulos y dice, ¿ustedes quién dice que soy yo? Dice Jesús. Entonces uno dice, unos dicen que eres Elías. No, Elías no, porque Elías es un profeta. Otros dicen que es Jeremías. No, Jeremías era otro profeta. Otros dicen que Juan el Bautista. No, Juan el Bautista es una voz que clama en el desierto. ¿Y tú quién dices, Pedro, que soy yo? ¿Qué dice Pedro? Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el alfa, el omega, el principio, el fin. Tú eres la rosa de Sarón. Tú eres el lirio de los valles. Señor, tú eres el Hijo de Dios. Y bajo ese concepto dijo, Pedro, mira, te entrego las llaves. Pero ¿por qué le entregó las llaves? Es que Pedro fue el primer papa. No, es que no era eso. Era bajo el concepto de que Jesús era el Hijo de Dios. Tienes la claridad que no te la reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entendió, pero este es el Hijo de Dios. Por eso cuando tú entiendes el concepto de que Jesús es el Hijo de Dios, tú recibes las llaves para que con esas llaves tú le abras la puerta a la salvación a tu familia, a tus amigos, a tus hijos. Amén. No para que yo sí soy cristiano. No, ya tienes la verdad. Lleve a las personas. La Biblia dice, fórzalos a venir.
Tú tienes claro ya el concepto de que no hay otro nombre bajo la tierra dado a los hombres sino Cristo Jesús. Bajo ese concepto, bajo esa verdad, no te quedes callado, no te quedes, ay, yo sé, yo ya soy salvo. Tienes que llevar la salvación porque mucha gente está confundida. Mucha gente está por otros caminos que piensan que están bien, pero se van a perder. Y tú tienes esa verdad o no, porque tú fuiste engendrado. Dígale que está a su lado. Por eso necesitamos nosotros caminar bajo la verdad en este camino. Diga, el camino verdadero. Un día en Juan capítulo 3 se encuentra un hombre, un sacerdote de su época, llamado Nicodemo. Nicodemo conocía a Jesús, había visto, había escuchado las maravillas de Jesús. Nicodemo en su corazón decía, aunque nosotros lo perseguimos, aunque nosotros lo difamamos, aunque nosotros estamos en contra de él, yo sé que él es diferente, tiene poder. Pero yo no lo puedo decir abiertamente, me echo todo el clero encima. Un día espera que sea de noche, la Biblia dice que de noche sale Nicodemo y busca a Jesús. Jesús, regálame un minuto, yo quiero hablar contigo. Jesús, mira, yo reconozco tu poder, tu autoridad, Jesús. Dígame, ¿cómo hago para entrar al reino de los cielos? ¿Cómo hago para ver tu gloria? Y Jesús en Juan capítulo 3 versículo 3 le dice, te es necesario nacer de nuevo. ¿Te es necesario qué? La única manera para que la persona pueda comenzar a ver la gloria de Dios, escuchen esto, es que nazca de nuevo. Tú no puedes coger las cosas de Dios como una muletilla, como un amuleto, como ay, voy a la iglesia para que me vaya bien, hoy voy tal cosa. No. El único camino para que tú veas el respaldo, para que veas la gloria de Dios, para que veas Dios obrando a tu favor, es que tú nazcas de nuevo. Es una decisión. Entonces este hombre le dice, ¿cómo es esto? Porque le quema los fusibles, le quema algunas neuronas a este hombre Nicodemo. Dice, ¿cómo es esto de nacer de nuevo? Tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer. Dice, no, tú no has entendido, Nicodemo. Lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del espíritu, espíritu es. Mira, te voy a decir, Nicodemo, tú naciste en la carne. Tú tuviste una fecha de nacimiento. En el momento que tú naciste, en el parto tu mamá tuvo un dolor terrible, tremendo, y más con lo cabezón que es. Naciste en la carne. Y fuera de eso, mira esas orejas que parece un Volkswagen con las puertas abiertas. Para que me entiendas que ese es el nacimiento en la carne. Naciste en un lugar específico. Ese fue tu nacimiento en la carne. Pero yo no te estoy hablando de ese nacimiento. Te estoy hablando de un nacimiento espiritual. ¿Cuándo se llega a ese nacimiento espiritual? Creemos en Cristo Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados, ponemos nuestra fe en Él y decimos, Señor, quiero comenzar de nuevo. Ahí comienza el nacimiento. Mientras no tengas ese nuevo nacimiento, no puedes ver ¿qué? ¿No puedes ver qué? El reino de Dios. Pregúntate, ¿será que yo ya he dado ese paso? ¿Será que tú puedes decir hoy con claridad, yo ya nací de nuevo? ¿Tú puedes levantar tu mano y decir, yo ya nací de nuevo? Mejor no la levantes, tú sabrás. Mira, es una cuestión tuya, es una cuestión muy personal, es una cuestión muy individual. ¿Sí? ¿Están conmigo en eso o no? Tu hija puede ser muy querida y lo que sea, pero si tu hija no ha dado ese paso, no ha nacido de nuevo. Escúcheme en esto para que lo tengas claro. Lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es que tiene que nacer 2 veces. Primer nacimiento en la carne, en lo físico, en lo humano. Y segundo nacimiento espiritual. Y si una persona tiene los 2 nacimientos, ¿cuántas muertes va a tener? Una. Un día será llevado al cementerio. ¿Sí saben eso o no? Que por más cristianos, más espiritual, lo que sea, nuestro cuerpo va a colapsar y un día va a morir. Entonces, un día vamos a morir, pero no es una muerte eterna. Escúcheme. La persona nace 2 veces y muere una sola vez. Es lo que debe ser. Pero hay personas que nacen una sola vez. ¿Cuándo nacen una sola vez? Cuando nacieron de su mamá. Y no nacen más. Esas personas que nacen una sola vez van a morir 2 veces. ¿Oh, 2 veces? Sí. Cuando vayamos en el sepelio allá una vez, y después dice la Biblia que tendrá la muerte eterna. 2 muertes por un solo nacimiento. O una sola muerte por 2 nacimientos. La decisión es tuya. Tú te decides si te quedas con tu sola muerte
Con tu solo nacimiento, mi mamá y punto, yo hago mis cosas. Ok. Entonces, prepárate porque tendrás que enfrentar la segunda muerte. Y Jesús vino precisamente para que nosotros no pasáramos por la segunda muerte. ¿Sí? ¿Están conmigo ahí o no? Ahora, la Biblia dice que tú no puedes, la carne y el espíritu no pueden heredar la vida eterna. Dice 1 Corintios 15:50. Que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. O sea, en humano no puedes. Tienes que ser espiritual. Mire, por eso Jesús, ¿ustedes creen que Jesús sabía que iba a resucitar? ¿Qué creen ustedes? Mira, era tan certero Jesús, tan seguro Jesús, que se lo dijo a todo el mundo. Yo voy a morir, pero voy a resucitar. Voy a morir, pero voy a resucitar. Voy a morir, pero voy a resucitar. La gente decía, ay, pero ¿por qué lo tenía con tanta seguridad Jesús que iba a morir y que iba a resucitar? Primero, porque sabía que no había nacido del polvo. Como no había nacido del polvo, porque esa fue la sentencia que Dios le dio a Adán después de que pecó. ¿Cuál fue la sentencia que le dio Dios? Polvo eres y en polvo te convertirás. Pum, sentenciado. Naciste del polvo cuando te hice y un día te convertirás en polvo. ¿Por qué para Jesús no aplicaba eso? ¿Por qué Jesús sabía que iba a resucitar? Porque él no había sido creado del polvo. Por lo tanto, Jesús sabía que la muerte no tenía autoridad sobre él. Porque Jesús no había pecado. Por lo tanto, no tenía que pagar con la muerte. Por eso Jesús tenía tanta certeza que les dijo dos cosas. ¿Saben qué, muchachos? Andar ahí triste, aburrido. No, yo voy a morir, sí, pero voy a resucitar. Y no solamente eso, lo voy a hacer al tercer día. ¿Les dijo el día o no? No era ni al cuarto ni al quinto, no, al tercer día. Tenía la certeza. Pregunto, ¿cuál de los líderes religiosos del mundo, de las diferentes religiones, puede tener esa seguridad? De decir, yo voy a morir y voy a resucitar. Nadie. ¿Cuál de los líderes, de los grandes líderes con respeto a Mahoma, a Gandhi, a Buda, Teresa de Calcuta, el negrito Felipe otra vez y todos los demás santos y santas, vírgenes y lo demás? ¿Cuántos de ellos pudieron decir con certeza que morían y que iban a resucitar? Ninguno. Porque Jesús está por encima de todos. ¿Sí? ¿Están conmigo? Por eso estamos en el camino verdadero, el camino de Cristo Jesús. Por eso Él es la verdad y la vida. Por eso es que Él dice, nadie llega al Padre sino a través mío. Van a visitar las tumbas, son tumbas muy famosas. Va a visitar la tumba de Buda y eso va a peregrinación de gente a la tumba de Buda. Van a la tumba de Mahoma y cantidad. Vayan a Israel y una cantidad de tumbas del profeta no sé qué, el profeta de qué. Tumbas famosas. ¿Pero la tumba de Cristo es famosa? Sí. Oh, sorpresa, que cuando van a visitar la tumba de Jesús, la encuentran ¿qué? Vacía. Es famosa porque está vacía. Las otras son famosas porque tienen restos de seres humanos que pasaron por esta tierra, hicieron buenas cosas, pero allá quedaron. La única tumba vacía es la tumba de Jesús. ¿Ven por qué nuestro Jesús es diferente a los demás? ¿Ven por qué no podemos comparar? ¿Ven por qué la creencia tuya, el concepto tuyo claro en Cristo es lo que marca la diferencia en tu vida? Por eso tú tienes que tener esos conceptos supremamente claros para que nadie venga a refutar. No, es que él era cristiano, pero fue una testigo de Jehová y se convirtió, ahora es testigo de Jehová. Ay, ¿cómo? ¿De dónde? O sea, no tenía los conceptos claros, no había nacido de nuevo. Se dejó mover muy fácil. Ustedes saben dónde está el verdadero poder de Jesús. Te lo voy a decir. ¿En dónde creen? Pueden haber 4, pero todas sí son fuertes, pero hay uno que marca más la diferencia. La quinta, la que más me gusta. La primera, en la vida de Jesús. ¿Es poderosa la vida de Jesús? ¿Cómo nació Jesús? Sí, claro, pero tú también naciste, yo también nací. Y sí, obvio, no podemos comparar porque es un nacimiento virginal, pero la vida de Jesús fue espectacular, pero no fue lo más poderoso. ¿El sacrificio de Jesús fue poderoso? Sí, claro, un sacrificio que ninguno seríamos capaces de hacerlo. Sin embargo, yo conozco gente que se ha sacrificado por la familia, que se ha sacrificado por la nación. Ahora, ¿la muerte de Jesús fue tremenda? Claro. ¿Poderosa? Claro. ¿Significativa? Claro. Pero muchas personas han muerto. Quiero decirles que la estadística dice que de 100 personas que nacen, 100 van a morir. ¿Sí sabían eso o no? Y eso no nos libramos nosotros, a no ser que Jesús venga por nosotros. Lo más seguro, lo más probable, cuando una persona nace, es que seguramente ¿qué? Va a morir. Ahora, ¿qué sería entonces lo más tremendo de Jesús?
Esas palabras que dijo, voy a resucitar. ¿Sí o no? ¿Quién más la dijo? Nadie más. Pero yo pregunto, ¿Jesús fue el único que resucitó? ¿Qué creen ustedes? No. Miren por allá, hay muchas personas que han resucitado. Han resucitado. De hecho, Lázaro estaba muerto, 4 días muerto. ¿Y Jesús qué hizo? Jesús lo resucitó. Todas las personas que han resucitado han orado, alguien los ha resucitado. Pero ¿sabe qué es lo que más me impacta de Jesús? Que a Jesús nadie lo resucitó. Él mismo resucitó. ¿Notan la diferencia? ¿Por qué? Porque Él es la vida y la resurrección. O sea, no solamente que Él dijo, voy a resucitar, sino que Él mismo resucitó. De hecho dijo, mi vida, yo doy mi vida porque la quiero y la vuelvo a tomar cuando yo quiera. ¿Quién lo puede decir? Solamente Jesús. Aquí lo tomaron y confabularon, hicieron todo para llevarlo allá y llevarlo a la cruz. No se preocupen, no hagan. Eso está todo planeado por Dios, fríamente calculado. Hay que ser así, en esta fecha y de esta manera. Usted no se preocupe. Pero yo doy mi vida voluntariamente. Eso no le echen la culpa a Judas, no le echen la culpa a los romanos, no le echen. No. Dios tenía establecido eso. Yo doy mi vida, pero también yo la traigo. Diga conmigo, porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Entonces, lo más impactante de Jesús, por encima de todo, sin desmeritar nada, lo más importante de Jesús, diga conmigo, fue su resurrección. Él mismo ocasionó su resurrección, él mismo resucitó. Eso no fue que mandaron unos ángeles y que lo resucitaron. No, él mismo resucitó. Y en la resurrección está el poder. Por eso lo más poderoso, escuche lo que te voy a decir para ti. Lo más poderoso es cuando tú entregas tu vida a Jesús, porque cuando tú de corazón, sinceramente, entregas tu vida a Jesús, en ese momento sucede en ti la resurrección. Eres una nueva persona, eres una nueva criatura. ¿Qué sucedió en la resurrección? Mateo capítulo 27, verso 51. ¿Qué pasó en ese instante histórico en la resurrección? Dice la Biblia, he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba hacia abajo. ¿Cómo se rasgó el velo? Mientras estaba Jesús a las 3 de la tarde, porque era la hora del sacrificio, no era ni a las 2:50 ni a las 3:05, no, a las 3 murió Jesús, porque era la fecha que estaba estipulada para los sacrificios, a las 3 de la tarde, en el momento que Jesús da su último exhalo y dice, todo ha sido consumado, y muere Jesús. En ese instante, cuando Jesús está allá en el Gólgota, en esa cruz ensangrentada, muriendo Jesús, en el templo, ¿qué pasó? El velo se rasgó en 2. ¿Y cómo se rasgó? De arriba hacia abajo. Pregunta, ¿por qué no de abajo hacia arriba? Porque la salvación viene de arriba hacia abajo. Viene de Dios, no de mis obras. ¿Sí? Dice la Biblia, escuche lo que sigue diciendo. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. ¿Y la tierra qué? Tembló. O sea, ¿qué sucedió? Lo leemos acá, pero pongámonos allá en ese lugar, transportémonos allá y veamos lo que sucedió en ese momento. El velo se rasgó y era una cortina impresionante. Y se rasgó. Ahora, ¿por qué se rasgó el velo? ¿Para qué se rasgaba el velo? ¿Qué tiene que ver con eso que se rasgó el velo? ¿Para qué? Porque es que antes la única manera para poder entrar a la presencia de Dios era a través de un sacerdote, el sumo sacerdote, y él podía pasar la cortina y hablar con el Padre. Pero a partir de que Cristo muere, se rasga el velo para decir, ya no hay ningún impedimento, ya no hay ninguna barrera, no hay nada que imposibilite que tú hables con Dios. Ahora tú puedes, dice en el libro de Hebreos, tú puedes tener una relación personal con Él. Puedes entrar al lugar secreto confiadamente y hallarás oportuno socorro. Se rasgó el velo para quitar toda imposibilidad de comunicarnos con Dios. ¿Están conmigo hasta ahí, por favor? ¿Qué sigue diciendo aquí? Escuchen esto. Versículo 52. ¿Qué sigue diciendo, por favor? Y se abrieron los ¿qué? Los sepulcros. Pues aquí lo escuchamos y suena como interesante, pero ¿qué es eso de que se abrieron los sepulcros? ¿Qué había en los sepulcros? ¿Habían qué? ¿Y qué pasó? Se abrieron, solamente se abrieron las tumbas. ¿Qué pasó? Y muchos cuerpos de santos que habían ¿qué? Dormido,
se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Wow, eso tuvo que haber sido algo de película, ¿o no? Que tú estás haciendo el chocolate y de pronto, ¿qué hace mi hija? Mamá, ¿qué hace? ¿Terrible o no? Resucitó su mamá, ¿o no? Pues eso tuvo que haber sido algo, y eso fue lo que sucedió allá, o sea, algo que impactó, amados. Pero digo, lo leemos y nos queda aquí, pero si estamos allá en ese lugar, eso tuvo que haber sido impactante. Escuche lo que sigue diciendo. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, ¿qué dice la palabra? Temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era hijo de Dios, hijo con mayúscula. O sea, no hay ningún lugar a dudas que nuestro Jesús tiene poder. ¿Por qué lo hizo Jesús? Diga conmigo, porque solamente Dios puede derrotar la muerte y dar vida. Solamente Dios puede cambiar tu hijo. Solamente Dios puede cambiar esa situación. Solamente Dios, aquello que ya no había ninguna solución en el matrimonio, en el hogar, en las finanzas, en cualquier área de tu vida. Solamente Dios puede dar vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Esto es impactante, amados. Y hay un pasaje que es el último que quiero que leamos, que termina de quemar los fusibles a muchos. Y es, ok, eso pasó, pero ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a suceder con nosotros? Porque esto que pasó en la primera venida de Jesús, que impactó, que hizo un estruendo terrible, que terremotos, las piedras se rompieron, resucitaron los muertos, eso que fue ahí tremendo, Jesús dice que Él va a volver por segunda vez. ¿Ustedes se imaginan lo que va a pasar en esa segunda vez? Eso va a ser impactante. Vete preparando para irte, ¿no? No para quedarte. Porque el Señor va a venir por su iglesia. Porque lo que se avecina para este mundo va a ser terrible. Pero Dios no va a permitir que tú y yo pasemos por eso, que sus hijos pasen por eso. Antes de eso, el Señor viene y se lleva a su iglesia, se lleva a sus hijos. ¿Y qué pasó con los que creyeron en Jesús y que murieron? ¿Qué pasó con ellos? La Biblia lo dice, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Escúcheme que así como aquellos vivieron eso cuando Jesús resucitó, entonces yo puedo creer con todo mi corazón, con toda mi alma, que esta generación va a ver cosas tremendas también. Algo que va a impactar. No en vano están creando el tema de los ovnis y una cantidad de cosas y lo demás, porque no van a saber cómo poder justificar esto que dice la Biblia. Escuche lo que dice. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, y el Señor, note que está con mayúscula, refiriéndose al Señor, ¿qué? Jesucristo. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Qué va a pasar con Jesús? Va a venir por segunda vez. La primera vez, ¿cómo entró? Humildemente, montado en un pollino, le hicieron lo que quisieron, lo trataron como quisieron, lo maltrataron, lo golpearon, lo humillaron, lo vituperaron, lo escupieron, le tiraron sus barbas, hicieron lo que quisieron. Primera vez. Pero la segunda vez no va a venir así, sino que, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo va a venir? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Y qué va a suceder ahí cuando se escuche esa trompeta y que viene el Señor? Dice la Biblia, y los muertos en Cristo. ¿Quiénes? Luego habrá gente que muere sin Cristo. ¿Qué pasa con la gente que muere sin Cristo? ¿Qué va a pasar con esa gente? Que va a terminar en condenación. Pero ¿cómo hago yo para saber si muero en Cristo o no? ¿Cómo se sabe? ¿Se puede saber? ¿Puedes saber si tú vas a morir en Cristo o sin Cristo? Claro. ¿Cuándo determinas eso? Ahora, mientras estemos vivos. Tú tomas la decisión si entregas tu vida a Cristo Jesús o haces caso omiso. Pero a los que mueren en Cristo Jesús, que creyendo en es que si yo creo en Cristo no me voy a morir. No puedo morir. Pero vamos a quedar ahí dormidos. Vamos a quedar ahí como en stand-by, dicen hoy en día. Vamos a quedar ahí como en una sala de espera. Y cuando el Señor venga, dice, y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Luego nosotros, ¿quiénes?
Nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, porque eso puede ser mañana o no. Puede ser hoy, puede ser en las próximas 3 horas. Puede ser terminando este servicio, eso no lo sabemos. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, ¿qué pasa con nosotros? Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que resucitaron en Cristo. ¿En dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice. Esa es la promesa para nosotros como hijos de Dios. Tú tienes a Cristo. Sigue por el camino verdadero. En este tiempo hay mucha gente que está conociendo a Cristo. Dios te quiere utilizar a ti, me quiere utilizar a mí, quiere utilizar este mensaje para que muchas personas puedan decir, oiga, sí, ya no sigo haciendo como un pulso con Dios, a ver si le gano, a ver si mi religión le gana, a ver. No. Este es un tiempo para que tú entregues tu vida al Señor, para que tú te apartes del pecado, te apartes de la maldad y que tú digas, definitivamente yo voy a vivir el resto de mis días para servirle al Señor. Yo quiero vivir para Él. Yo quiero entregar mi vida a Él. Yo no sé cuántos de los que están aquí pueden tomar esa decisión. ¿Sabe que una de las naciones donde más se está convirtiendo el Señor? ¿Saben dónde es? Búsquelo por ahí por internet. Se llama Irán. Irán. ¿Y por qué en Irán? Porque Dios se le está revelando a la gente. ¿Sabe por qué se le está revelando? Porque Jesús está vivo. Y está diciendo, dejen de seguir con su religión. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Sígame. Y la gente se está convirtiendo al Señor. Tú tienes esa verdad ya. Eso está en tu corazón. Afuera hay muchos familiares, seres queridos, que tú aprecias mucho. No que los amas, porque si los amaras no dejarías que se fueran al infierno. Porque cuando una persona ama a alguien, no va a permitir, va a hacer todo lo habido y por haber, si es que verdaderamente la ama, lo va a llevar a la verdad, al evangelio, para que no se pierda. Porque si tu hijo está a punto de irse allá a un abismo, si tú lo amas, tú vas a hacer todo lo habido y por haber para rescatar a su hijo, porque si no lo rescatas, el niño se muere. Aquí hay mucha gente que están listos para irse al abismo del infierno y que Dios te ha traído para darte esta palabra, para no que la guarde, digo, qué palabra tan tremenda, qué palabra tan... No solamente para eso, sino para que tú lleves esa palabra de salvación a muchos que están perdiendo. Estamos en una ciudad completamente contaminada, llena de pecado, en un mundo que está patas arriba y todo el mundo alejándose de Dios cada vez más. Dios te trajo, Dios te llamó porque tiene un propósito en tu vida. Por eso te ha dado vida, por eso tú no has muerto, por eso tú estás acá, porque todavía tienes un propósito, porque todavía por lo menos hay un alma para salvar. Ve, toma la autoridad que Dios te ha dado. Rescata esas almas. Tú no vas con ninguna mentira. A mí me impacta eso. Como los testigos de Jehová, como otras religiones que están con mentiras, no se callan, golpean puerta en puerta para dar sus tratados, para hablar de sus cosas, que no tienen la verdad. Y tú y yo que tenemos la verdad, simplemente estamos callados, porque nos da miedo, porque nos da pena, porque qué van a decir, porque qué oso. Y la gente a chorros, cayendo al infierno, porque no hubo nadie que eligiera la verdad. Y tú tienes la verdad. Ahora esa responsabilidad está sobre tus hombros y sobre mis hombros. Tú verás qué haces con esa verdad. Amén. Ponte sobre tus pies. Vamos a orar al Señor. Vamos a decirle, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esto que tú has hecho con nosotros. Y hoy queremos celebrar la cena, Señor, aprovechando este tiempo. Pero antes de eso queremos abrir nuestro corazón en esta hora y pedirte perdón. Yo no sé cuántos de los que están acá, repito una vez más, posiblemente tú eres de aquellos que están en la balanza, que no te has decidido por Jesús, que te gusta seguir los mensajes, que te gusta las canciones, que te gusta que te expliquen la palabra, que tratas de hacer cosas, pero que tú no has entregado tu vida verdaderamente al Señor. Como yo no soy quien tenga que juzgarte, ni quiero que tú quedes en vergüenza ni nada de eso, simplemente quiero que tú cierres tus ojitos, por favor, inclines tu rostro. Y si tú sabes de corazón que no estás bien con Dios, que todavía hay pecado en tu vida, que hay egoísmo, que hay rencor, que hay resentimiento, que hay malas palabras, que hay malos comportamientos, que hay cosas que no son agradables ante los ojos de Dios, y tú sabes que tal vez Jesús no es el Señor de tu vida, no has entregado tu vida a Él. Tú sabes que tienes pecados ocultos. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, es decir, no podrá avanzar.
no podrá vivir en la plenitud de Dios. Pero el que los confiese y se aparta, encuentra la misericordia. Tal vez hoy sea la última oportunidad. Ojalá que no sea así. Pero tómalo como si fuese la última oportunidad hoy. Tómalo como que esa palabra es para ti y que te va a conducir de la muerte a la vida. Tómalo como que Dios te ha traído para que tú resucites. Tómalo como que Jesús te ha traído para decirte, ¿sabes qué? Te voy a cambiar hoy tu naturaleza adámica y te voy a dar la naturaleza de Dios. Tómalo como que tú eres el que estabas fuera de la familia de Dios, pero hoy el Señor te llama y te dice, yo quiero que seas mi hijo. Porque si tú confiesas con tus labios que el Señor es tu Salvador, que si tú lo declaras, que si tú no te avergüenzas de Él en público, Dios tampoco, Jesús tampoco se avergonzará delante del Padre. Jesús dirá, Él es mi hijo, ella es mi hija. Hoy dile, Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Yo vengo delante de ti, Señor, y me arrepiento de todas mis maldades, de toda mi iniquidad, Señor. Ya no quiero seguir viviendo como venía viviendo hasta el día de hoy, Dios. Yo quiero hoy recibir esa nueva naturaleza, Señor. Me impacta ese mensaje donde dice que yo puedo tener el ADN tuyo, Señor. Yo quiero recibir ese ADN tuyo, Señor. Yo ya no quiero seguir con el ADN adámico de pecado, de maldad, Señor. Yo quiero recibir esa sangre limpia. Yo quiero recibir, Señor, esa limpieza de mis pecados. Yo quiero ser hoy justificado, Señor. Yo quiero ser aquel que cuando Dios me vea, no me vea a mí, sino que vea a Jesús. Y que por la sangre que Jesús derramó, hoy tú me veas completamente limpio, como si nunca hubiese cometido ningún pecado, Señor. Hoy reconozco que he sido malo. Hoy reconozco que en mi corazón hay cosas que me han contaminado, Señor. Pero hoy he escuchado este mensaje de salvación y tomo la decisión seria en mi vida. Hoy abro mi corazón, Señor, y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, y no lo borres jamás. A partir de ahora, Señor, yo quiero tener una vida diferente. Había vivido para mí, Señor, hasta hoy, pero a partir de hoy quiero vivir para ti, Señor. Y que este mensaje quede grabado, quede incrustado, Señor, quede tallado en mi corazón. Que a partir de hoy he resucitado, Señor, para vida eterna. Hoy nazco por segunda vez, si no lo has hecho, dile. Hoy nazco por segunda vez, Señor. Hoy quiero que sea mi nacimiento espiritual, porque no quiero morir sino una sola vez, Señor, y luego disfrutar la vida eterna contigo, Dios. Hoy abro mi corazón, Señor, y te pido que te sientes en el trono, Señor, de mi vida, y que a partir de hoy, Señor, tú tomes las riendas de mi vida, que tú seas el capitán de mi vida, Señor. Todo esto a la gloria tuya, en Cristo Jesús de Nazaret.